Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy donde tengo como invitado al doctor Rogelio Rincón, que es cirujano plástico y aunque no lo parezca ya tiene 17 años de experiencia en el área y tiene su consultorio en la Ciudad de México. Nuestro tema va a ser algo que anda muy de moda y quiero llegar un poquito más al asunto, que es el mini lifting. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a tu público. Bien, gracias, doctor. Quiero empezar primero a agradecerle por darse el tiempo de estar aquí con nosotros. ¿Qué es el mini lifting facial? O sea, ¿sí es algo de verdad o es así como la nueva tendencia y nomás le cambiaron el nombre y es un lifting facial normal? ¿Por qué la palabra mini? Bueno, porque básicamente el lifting completo involucra tratar las partes profundas de la piel donde están los músculos para levantar desde ahí y jalar desde ahí la piel y lograr un efecto mucho más, muy notorio. Muchas veces la gente lo ve, la cara de las personas que se han operado de manera intensa y ya no es una cara agradable. Realmente muchas veces hay que esperar tiempo para que se vea natural, ¿no? Digamos así. Entonces la nueva tendencia es dar resultados más naturales con mayor frescura y no siempre involucra la cirugía, por eso es el mini lift. Es como lo que se hizo Brad Pitt, que cuando estaba no sé en dónde y luego le tomaron en un juego de tenis y en la entrega y ya se le veía toda su cara pues muy rejuvenecida. Creo que le hicieron algo así, que lo estuvieron diciendo mucho del aspecto tan natural que tenía. Es muy posible porque puedes ver resultados bastante agradables, como dices, la frescura y el rejuvenecimiento, pero sin necesidad de un posoperatorio de mucha inflamación o mucho tiempo de espera para ver resultados. Exactamente, puedes hacer eso con muchos tratamientos. ¿Cuál es la diferencia, un poquito más específico nada más, entre el lifting tradicional y un mini lift? Así a grandes rasgos. A grandes rasgos, existe un sistema que cuando nos reímos jala la piel, esos son los músculos, es un sistema muscular, le llamamos el sistema musculoponeurótico o es más por las siglas, superficial. Este sistema, cuando quieres hacer el lift tradicional o completo, lo tienes que movilizar y jalar hacia el sitio donde quieres llevar la piel. Para eso tienes que levantar toda la piel y colocar puntos de sutura para reubicarlo y con eso obtienes un levantamiento verdaderamente de todo el sistema que se ha ido cayendo con el tiempo. El mini lift va a estar dirigido más a tratar la dermis que al envejecer se cuelga y también hay tipos de mini lift que son el gliding lift que podemos reubicar la piel sin tratar el sistema aponeurótico superficial muscular y la colocamos en una nueva posición para que se vea levantada pero sin dejar tantas cicatrices. Y la duración, el efecto, ¿cuánto te dura? Por ejemplo, el mini lift versus el lift tradicional. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Los procedimientos de mini lift yo los considero como algo que puedes estar haciendo de manera como cuando te pones Botox o cuando estás haciéndote un peeling. Es algo parecido a eso, que los vas haciendo para dar un mantenimiento y mantener la piel rejuvenecida, porque hay procedimientos que te duran de 1 a 3 años. El facelift completo dura un poquito más de años, pero tienes la inflamación al principio y quizás una apariencia de cambio en el rostro por los vectores en los que se jala, que va a irse acomodando con el paso de los meses. Entonces, pues la diferencia es la cantidad de tiempo que tarda uno con otro y la recuperación mucho más rápida del mini lift contra el otro procedimiento. Y puedes estar haciéndote un procedimiento cada año o cada 2 años para seguir dando mantenimiento a esa piel y mantenerla rejuvenecida. También sobre eso, no sé por qué ahorita están sacando tanto celebridades que están saliendo otra vez como Anne Hathaway, que estaban poniendo el antes y el después de cómo lucía no me acuerdo en qué programa salió, que salió ella con todas las que estuvo en las películas El Diablo Viste la Moda y cómo ella lucía prácticamente igual a diferencia de sus co-stars. Vaya, es que es importante decir que, bueno, sus co-stars eran más grandes en aquel momento y tuvieron un cuidado de su piel diferente al que Anne Hathaway pudo acceder desde muy jovencita. Entonces ahí te das cuenta de lo importante de cuidar la piel, porque cuando llegas a más viejo se ve mucho mejor que la que se tardó en empezar a cuidarse. Claro, y siempre usar protector solar. Nada que ver, pero eso me vino a la mente. Y entonces el mini lift, ¿es más económico que un lift tradicional o andan igual de costo? Es un poco más económico porque al ser un procedimiento un poco más conservador implica menos tiempo de quirófano, menos tiempo anestésico y menos utilización de materiales y por eso sale más barato. Pero hay procedimientos de mini lift
que requieren sedación o anestesia, depende de qué tanto resultado quiera tener el paciente. Es muy importante que no todos los pacientes son aptos para todos los procedimientos de mini lift y yo prefiero preparar la piel antes de hacer otro tratamiento que requiera un jalón, porque cortar piel nada más por cortarla no te da un mejor resultado que una piel preparada, o sea, una piel engrosada que hayamos tratado para que tenga mucho más juventud. ¿El mini lift es solo para el rostro? Alguien que no está muy familiarizado con ese procedimiento, ¿puedes hacerte mini lift nada más de la parte de los ojos o tiene que ser desde la barbilla, la frente, el cuello? ¿El concepto mini lift aplica solo para una sección o cómo lo manejan? Bueno, a mí me gusta individualizar por paciente lo que el paciente necesita y hay muchas zonas de la cara y del cuello que se pueden rejuvenecer. Se pueden hacer todas las zonas al mismo tiempo o las zonas de interés. Obviamente, entre más zonas a tratar, pues cuesta un poquito más porque se utiliza más producto o se utiliza más tiempo de sedación. Pero es individualizado y podemos rejuvenecer la frente, los ojos, las cejas, las mejillas, el cuello. Existen sus límites. Si hay que rejuvenecer demasiado, pues es mejor hacer un procedimiento tradicional o combinado con técnicas de mini lift como es el láser, la radiofrecuencia, para ayudar a que la piel esté mejor y tenga mejor resultado. Aquí una duda, ¿el mini lift sí implica estirar de alguna manera la piel y reposicionarla y poner puntos para dejar ajustado y todo eso? Nada más que no es tan profundo a nivel músculo, ¿correcto? ¿Sí estoy entendiendo correcto el término? Sí y no. Es que tú puedes decidir, por ejemplo, existe la de mínima incisión, que haces una incisión muy pequeña, separas la piel y la reposicionas, no requiere cortar la piel, solamente la jalas hacia atrás y la piel se acomoda. Si existe mucho exceso de piel, pues sí hay que cortar un poco de piel y hacer una cicatriz corta. Pero si pretendemos querer tener más resultado, pues hacer una incisión que va de aquí hasta acá, hasta la parte de atrás de la oreja, pues realmente estamos entrando en el terreno de necesitar un facelift completo. O sea, no hay que engañarnos a nosotros mismos. Claro, y a lo que voy con esa pregunta es porque estamos manejando el concepto lift y usted menciona como con ayuda de otros tratamientos y así. Entonces como que lo que no quisiera o no quiero más bien es de que alguien vaya a salir, alguna persona que ni siquiera sea médico, decir ven a hacerte un mini lift y que te quiera poner hilos rusos o que te quiera poner botox y que se quiera colgar de la palabra mini lift como para usar el marketing de mini lift, así como se dio mucho el que una mini liposucción y que hablamos con una doctora y decía eso no existe, el lipo y punto, o sea, no existe semejante cosa como la mini lipo. Como que eso es lo que quiero dejar súper claro. Cuando hablamos de un mini lift implica corte, estiramiento y obviamente pueden complementar como con cualquier procedimiento, pues ayuda de rellenos, botox, láseres, aparatología, lo que sea, pero la estrella sigue siendo el jalón. No vayas y te pongan hilos rusos y digas te voy a hacer un mini lift, eso no es un mini lift. Y no me gustan los hilos rusos que ahora ya son los hilos de PDO. Claro que los conozco, los he visto que los usan. El problema de eso es que se rompen y se cae la cara o dejan hundimientos y pueden dejar secuelas visibles que no son muy agradables. Sí, pues ahí supongo que es como todo. Si vas con alguien que no sabe, pues no te gusta, pues hay gente que sí se especializa en eso. También otra pregunta que le quiero hacer referente al mini lift es, ¿se hace en quirófano o lo hacen en clínica? Yo prefiero la seguridad ante todo y para tener las condiciones óptimas le llamamos asepsia y antisepsia, que es que esté limpio, que se haga en un quirófano con una máquina de anestesia y una monitorización adecuada. ¿Se requiere anestesia general o puede ser anestesia local o tiene que estar un anestesiólogo presente? ¿Cuál es el procedimiento para guiar bien a la gente que lo escuche? Yo por comodidad personal y por seguridad del paciente siempre prefiero que esté un anestesiólogo presente. Aunque esté el anestesiólogo, ¿sí es anestesia general o puede ser sedación o local, pero con anestesiólogo presente? Fíjate que es muy curioso que tenemos la idea que la anestesia general es más agresiva y más mala. La mayoría de la gente cree que es más seguro realizarse los procedimientos estéticos con anestesia local, aunque sí hacemos algunos con anestesia local. Pero realmente en la cara existen tantas estructuras tan valiosas y tan importantes que es imperativo que el paciente esté completamente quieto y el paciente solo va a estar así si está dormido. Sedarlo, el paciente está medio despierto y hay algunas cosas que sí realizo con sedación como el láser, radiofrecuencia con agujas para comodidad del paciente. Siente alguna molestia y se puede mover, pero no hay problema. Pero cuando estoy cortando, pues no quiero que se mueva nada. Yo prefiero que el paciente esté completamente dormido. Claro, tiene totalmente lógica. No es que le esté jalando y luego, ¿qué? ¡Ay! Se te va para el otro lado. Sí. Exacto. Así evitamos cualquier complicación.
Mencionó que la recuperación es menor. ¿Qué tanto tiempo estamos hablando de diferencia entre el mini lift y el lift tradicional? En recuperación, en tiempo desinflamatorio, dependiendo de qué tanto se haga parte del mini lift, los pacientes están regresando a sus actividades cotidianas, digamos, que puedan estar caminando, etcétera, etcétera, después de unos 4 días para que no salgan al sol. O sea, esto lo digo para que el paciente no se salga y se asolee, ¿me entiendes? Porque eso hace que se inflame más. Siempre es preferible que te quedes descansando unos 5 días en casa para que te recuperes, pero no vas a tener tanta inflamación. Y también me gusta utilizar vendajes especiales que van adheridos a la piel que ayudan a que rápido se vaya toda esa inflamación y edema. Cada paciente es distinto, pero regularmente con una semana van a estar muy bien y el resultado mejor se va a ver a lo largo del mes. Con la ritidectomía tradicional o el facelift tradicional, pues tardas casi un mes en irte desinflamando y verte normal en el transcurso de los primeros 4 meses. Es un poquito más tardado. Claro, también de eso salió una nota muy sonada de la cara de Madonna, que no sé también a dónde fue y que parecía globo. Y luego ya después la volvieron a tomar a ratito y ya se le veía su cara otra vez con su forma normal. O sea, ya después se aclararon los medios que se había hecho una cirugía de cara y pues andaba toda hinchada y tuvo que ir a la presentación a dar el discurso de eso y ya cuando se le bajó pues se veía normal. Y cuando la cuestionaron, obvio ella dijo no es cierto, yo nunca me he hecho nada, no sé qué. Bueno, están en contra del envejecimiento. Cada vez va a existir menos gente que no le guste presumir que se realizó un procedimiento cosmético. Si bien es cierto, lo recomendable es que si tienes una boda el fin de semana que viene, pues hazte cosas muy ligeras y si necesitas de verdad ya hacerte un procedimiento de rejuvenecimiento facial, de mini lift, dale su tiempo para que no llegues tan inflamado, no tengas la percepción de que me lo hago ahorita como uno se mete en aplicaciones en el celular y mañana me lo traen. Recordemos que si seguimos cortando tejidos, tiene que haber un proceso de inflamación, de cicatrización y aunque es predecible para dónde, como decimos en México, mastica la iguana, pues cada persona mastica diferente, ¿no? Entonces hay que tener esa consideración. A ver, explíqueme eso, doctor. ¿Cómo está eso de que mastica la iguana? Esa en la vida lo había escuchado. El dicho es, tú sabes de qué lado mastica la iguana y por eso conoces hacia dónde van las cosas. O sea, de dónde mete el bocado la iguana. Así se dice en Monterrey se dice de qué lado mastica la iguana. ¿De qué lado mastica la iguana? No lo sabía. Exacto. Ya con eso sabes para qué lado va. Ok. Y cuando te haces el mini facelift, ¿tienes que quedarte en el hospital un día, 2 días o no se requiere? ¿O es ambulatorio? Bueno, básicamente yo lo manejo como un procedimiento ambulatorio, te lo realizas en la mañana y sales por la tarde, aunque sí es por tu comodidad y por seguridad, si te deseas quedar una noche está completamente abierta la estancia para ti. Yo prefiero la seguridad ante todo, entonces si tú te sientes perfectamente bien y vienes acompañado, pues con todo gusto te puedes ir el mismo día. Los cuidados postoperatorios con el mini lift, ¿qué tan rudos o ligeros son? Realmente son bastante tranquilos, obviamente de lo más importante es no ingerir bebidas alcohólicas, no fumar, sobre todo no vapear, porque el vapeo, aunque lo considera la gente menos dañino, pues es mucho más intensa la cantidad de nicotina que se meten y puede haber sufrimiento de la piel. Aunque no se hace tanto despegamiento, la piel puede llegar a sufrir y a morirse un pedacito de piel y tener muy mala cicatrización. Y entonces después le echan la culpa al doctor porque no cicatrizaron bien. Entonces hay que tener esa pequeña conciencia. El reposo, como te dije al principio, los primeros días son cruciales. Un buen reposo inicial te va a llevar a un posoperatorio muy tranquilo con muy buena recuperación. Si sacrificas unos días, los días que siguen van a ser maravillosos, a que si quieres estar haciendo cosas al día siguiente, te vas a tardar mucho más tiempo del que acabamos de hablar para cicatrizar y desinflamar. Y entonces, doctor, para dormir, yo que duermo de lado, si me llegara a hacer este procedimiento, ¿el dormir el de lado me afecta? ¿Voy a tener que dormir de frente? ¿O cuál es el proceso? Pues realmente yo te recomiendo que te duermas semisentado y para evitar que te muevas de lado, pues puedes utilizar un reposet que es bastante cómodo, vas a estar más cómodo y pues te evita que te estés moviendo de lado. Va a ayudar a que el drenaje linfático se acelere y se vaya hacia donde tiene que ir. Después podrás dormir de lado, pero es vital que los primeros días lo hagas de esa manera. Puedes comprar el reposet o hay unas cosas que las puedes buscar en internet, las buscas y las compras en línea, te las traen de volada y te las pones atrás en la cabecera de la cama y también puede ser una alternativa. ¿Esta forma de dormir, como cuántos días se sugiere? La primera semana. Aquí en comentarios les vamos a dejar un link de esos productos que menciona el doctor y cómo conseguirlos.
Y por último, ¿cuál es la edad sugerida o desde qué edad alguien podría decir, me quiero hacer un mini lift, para que no llegue alguien de 16 años y se lo quiera hacer? Definitivamente alguien de 16 años no requiere hacerse mini lifts. Empezamos a envejecer a partir de los 20 años. Entonces, los primeros signos de envejecimiento, dependiendo del tipo de piel y qué tanto te la cuides, los puedes observar a partir de los 30 o los 40 años. Entre esas edades, puedes estar accediendo a una técnica quirúrgica de mini lift. O antes de eso, hacerte láseres, porque hay gente que tuvo acné y que tiene la piel muy maltratada y que requiere ayuda en esa piel, pues puedes hacerte láser o puedes hacerte radiofrecuencia con agujas, bajo sedación ambas, para mi gusto. Esto es para gente joven, pero para gente por arriba de los 30, sobre todo aquellos que están bastante maltratados de la piel, que ya se les nota la piel colgada, bueno, pues ya pueden empezar a acceder a este tipo de tratamientos. Ahí aplica a como mastica la iguana. Ya puedes ir viendo qué tratamiento. Entre más temprano hagas tratamientos, o sea, digamos, estamos hablando del mini lift, pero si tú desde más temprano, como dijiste, el uso del bloqueador solar, la estimulación de la piel, la utilización de productos en la piel como la vitamina C, péptidos o exosomas, te va a ayudar a que necesites este tipo de procedimientos un poquito más tarde en la vida. Esto quiere decir que es una piel, por ahí te voy a mandar una imagen de unas gemelas, son unas actrices de Argentina, gemelas idénticas. Una se retira de la actuación, las gemelas Legrand se llaman, las puedes googlear también tú. Tú las vas a ver de jovencitas guapísimas idénticas y después vas a ver fotos de ellas juntas ya teniendo 70 y tantos años, y una se retiró, dejó de cuidarse, dejó de ser actriz, la otra siguió siendo actriz y de hecho es hasta muy importante políticamente en ese país, en Argentina. Tú las ves y son completamente diferentes, y si tú quieres operar a la que se ve más envejecida para dejarla como la que se ve más joven, es imposible. Y ese ejemplo me gusta mucho dárselo a los pacientes. Pretender resultados impresionantes cuando no te cuidas es muy difícil. Aquí estoy viendo la foto, sí, la otra parece la mamá una de la otra. Ajá, parece la abuelita. Incluso puedes ver hasta la postura. Hasta la postura. Es muy diferente. Sí. Me debe una coca. Ajá. Un chocolate. Chocolate. Tiene mucho que ver cómo te das a la vida. O sea, es como traer un auto de lujo y lo dejas que te lo choquen. No te vas a pasar preocupándote por cada rayón, pero si este es el auto de lujo con el que vienes al mundo y no lo cuidas, pues cómo va a llegar en unos 5, 10, 20 años. Y ya cuando quieras tratar hojalatería y pintura de ese auto, pues ya va a tener corrosión porque ya lo dejaste expuesto a los elementos, ¿no? Entonces es más difícil tratar una lámina corroída, y no quiero decirle a la gente que no se cuida que están corroídos, pero así es. Sobre el tema, ¿algo más que le gustaría agregar, doctor, sobre el mini lift? A mí en lo personal me gusta combinar algunos procedimientos como en etapas, o sea, de cada vez que vengan a México me pasan y me visitan y se hacen algún tratamiento de colocarse toxina botulínica o ponerse un bioestimulador para ir ayudando a esa piel, para poder lograr, además del tratamiento que te hiciste en mini lift, seguir rejuveneciendo esa piel. Y habrá tratamientos que te puedo mandar para casa que no necesitas comprarme a mí, y algunas enzimas que tú puedes llevarte de aquí de México, te las llevas para allá y te las estás aplicando para estimular tu piel y seguir rejuveneciendo. Y ya después, en unos 3 o 4 años, hacemos otro procedimiento de mini lift de acuerdo a cómo te hayas cuidado. Excelente. Entonces, muchas gracias por su tiempo, doctor. Vamos a dejar aquí su tarjeta digital para que la gente pueda contactarlo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, que tengas un excelente día. Después de mi plática con el doctor Rogelio, puedo concluir que el mini facelift ayuda a dar una refrescada a áreas específicas del rostro. Si deseas saber más sobre el tema, revisa la tarjeta digital del doctor. Él te podrá ayudar a aclarar tus dudas y ver si eres candidato para un mini facelift. Si te interesan estos temas, te dejo el link en comentarios al episodio donde hablamos con un doctor sobre el lifting de cuello. Recuerda visitar nuestra página web, donde encontrarás al mejor cirujano plástico de tu localidad. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo.
La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.